El aula invertida en inglés, Flipped Classroom, es una modalidad de aprendizaje semipresencial o mixto. Es un modelo pedagógico que plantea la necesidad de transferir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula con el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad que favorezcan el aprendizaje significativo. Se trata de un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza de la dimensión del aprendizaje grupal a la dimensión del aprendizaje individual, transformándose el espacio grupal restante en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el facilitador guía a los estudiantes en la aplicación de los conceptos y en su involucramiento creativo con el contenido del curso. La implementación de este modelo se ha visto favorecida por las potencialidades que la Web 2.0 ofrece para la búsqueda, creación, publicación y sistematización de los recursos a través de Internet, abriendo así las posibilidades para el proceso de enseñanza-aprendizaje y alterando los roles tradicionales que docentes y estudiantes poseen. En 1993, Alison Kim publicó The Sage on the Stage a Guide on the Side, en el que se centra en la importancia del uso del tiempo de clase para la construcción de significado en lugar de la transmisión de información. Aunque no ilustra directamente el concepto de invertir el aula, el trabajo de King a menudo se cita como un impulso para una inversión que permite el espacio educativo para el aprendizaje activo. En la bibliografía de principios de los años 90, existen varios ejemplos de este tipo de actividades, como los estudios de Angelo y Cross, 1993, o de Bean, 1996. El profesor de Harvard Eric Mazur jugó un papel importante en el desarrollo de conceptos que influyen en el aula invertida a través del desarrollo de una estrategia de instrucción que llamó instrucción entre pares. Mazur publicó un libro en 1997 llamado Instrucción entre pares, manual del usuario que describe esta estrategia. Su enfoque, que movió la transferencia de información fuera del aula y la asimilación de información dentro del aula, le permitió instruir a los estudiantes para que se centraran en su aprendizaje en vez de en la propia lección en clase. El término aula invertida, en inglés, Flipped Classroom, fue utilizado por Lalbourd y Johnson Anderson en 1998. Las autoras proponen un modelo donde los estudiantes, antes de la clase, tienen un primer acercamiento con el contenido. Ya en la clase, se propicia la comprensión del contenido, como sintetizar o resolver problemas, mediante un aprendizaje activo. Con el objetivo de asegurar que los estudiantes realicen la preparación necesaria para el trabajo en el aula, estos deben realizar una serie de actividades antes de la clase, como ensayos, resolución de cuestionarios o de problemas. Posteriormente, Lage, Platt y Treglia, en el 2000, describen un enfoque similar a la clase invertida. El término es usado para detallar la estrategia de clase implementada en la asignatura de economía, aunque se refiere al empleo de técnicas similares en todas aquellas disciplinas en las que el profesor solicita el acercamiento a temas específicos previos a la clase. La diferencia propuesta en el aula invertida es el uso de tecnología multimedia, videoconferencias, presentaciones, para acceder al material de apoyo fuera del aula. En el 2007, el modelo fue popularizado por Jonathan Bergman y Aaron Sands, docentes del Instituto Woodland Park en Colorado, quienes descubrieron un software para grabar presentaciones en PowerPoint y publicaron las lecciones en Internet para que aquellos estudiantes que no habían asistido a las clases pudieran tener acceso a las mismas. Las lecciones fueron incrementando y su uso se hizo viral en numerosos estudiantes. Además, ambos profesores dieron charlas a otros docentes sobre el método de aula invertida para enseñar a los alumnos fuera del esta. Tan grande fue la aceptación que diversos docentes comenzaron a usar lecciones en vídeo y podcast fuera del aula, aprovechando el tiempo de clase para realizar ejercicios y trabajar en equipo. A partir de 2017, muchos son los canales de YouTube de profesores que utilizan Flipped Classroom.
Los fundamentos teóricos para justificar el aula invertida se centran de forma principal en dedicar el tiempo de clase a tareas en las que el alumnado sea el protagonista del aprendizaje y no a la realización de explicaciones teóricas que pueden realizarse en casa a través de diferentes medios tecnológicos, permitiendo así la adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. Esto nos hace insistir en la idea de que el aula invertida no es una técnica, sino un modelo pedagógico que puede enriquecer el aprendizaje del estudiante. Relacionado con este concepto se encuentran diversas estrategias que promueven el análisis de contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales como medio de aprendizaje. Es decir, practicar entre los estudiantes el qué, por qué y para qué se aprende. Esta metodología se basa en las teorías de Piaget y Vygotsky. Por un lado parte de los principios del constructivismo y el aprendizaje colaborativo expuesto por Piaget. Además, el aprendizaje cooperativo se deriva de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. 4 son los pilares de la aula invertida: entorno flexible. Los educadores crean espacios adaptables donde los alumnos eligen cuándo y dónde aprenden, proporcionándoles una gran adaptabilidad al proceso. Además, los docentes que invierten sus clases son flexibles en sus expectativas, en los tiempos de aprendizaje y en la evaluación de los estudiantes. Cultura de aprendizaje. El modelo de aprendizaje Flipped cambia deliberadamente la instrucción hacia un enfoque centrado en el alumno, en el que el tiempo de clase se dedica a explorar los temas con mayor profundidad y a crear más oportunidades de aprendizaje. Los estudiantes participan activamente en la construcción del conocimiento, al tiempo que evalúan su aprendizaje de una manera que puede ser personalmente significativa. Contenido intencional. Los educadores piensan continuamente sobre cómo pueden utilizar el modelo FLIP para ayudar a los estudiantes a desarrollar la comprensión conceptual y la fluidez de procedimiento. Los profesores emplean contenido intencional para maximizar el tiempo de clase con el fin de adoptar métodos y estrategias activas de aprendizaje centrados en el estudiante. Educador profesional. Los educadores profesionales observan continuamente a sus alumnos, proporcionándoles retroalimentación relevante en cada momento, así como evaluación de su trabajo. Los educadores profesionales son reflexivos en su práctica, interactúan entre sí para mejorar la calidad de su docencia, aceptan la crítica constructiva y toleran la posible incertidumbre que el cambio produzca en el aula.